Ahora sí. Bueno, en el siguiente vídeo lo que vamos a hacer es, como ya vimos en dos vídeos anteriores, en una serie de vídeos anteriores, por un lado lo que era un circuito de resistencias lineales en paralelo y otro en el que vimos lo que serían resistencias lineales en serie. A continuación lo que vamos a ver es un circuito mixto en el que habrá resistencias en paralelo y resistencias en serie, lo que se llama un circuito serie paralelo o paralelo serie, como le queráis llamar, que es el que tenemos representado aquí. Como siempre, dispondremos de lo que sería una batería de tensión nominal de 12 voltios que pasará a través de la corriente del circuito a través de un fusible. Posteriormente tendremos un interruptor y en este caso nos vendrá aquí a lo que sería inicialmente dos resistencias lineales que tendremos entre ambas, estarán en paralelo. Después seguiremos a una tercera resistencia que estará en serie con respecto a las dos anteriores y pasaremos a una cuarta resistencia, la cual también estará en serie con lo que serían las anteriores, ¿vale? Y finalmente cerraremos a masa en lo que sería directamente en la batería. Este es el circuito que vamos a ver a continuación. En este circuito vamos a realizar las mediciones, a ver, tiraremos un poquito para acá. Realizaremos lo que serían las mediciones de lo que serían voltaje en vacío, voltaje eficaz, resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, resistencia 4, resistencia total, el voltaje 1, que sería sobre la resistencia 1, voltaje 2, que sería sobre la resistencia 2, el voltaje 3, que lo mediremos sobre la resistencia 3, el voltaje 4, que será sobre la resistencia 4, intensidad 1, que será la resistencia de la resistencia 1, la intensidad 2, que será sobre la resistencia 2, la intensidad 3, que será sobre la resistencia 3, y la intensidad 4, ¿vale? Podemos ver la intensidad total, pero ya luego os comentaré una cosa sobre eso, ¿vale? Entonces, ahora nos venimos para acá, ¿vale? Vamos aquí sobre el circuito, a ver que se vea lo mejor posible. Voy a bajar esto. Vale. Joder, qué mal. Vale, qué tonto. Tiro un poquito para acá y así lo tenemos todo dentro. Vale, ahí, sí. Vale. Tendremos resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, resistencia 4. El acumulador. Tendremos lo que sería el fusible, ¿vale? Interruptor y ya las resistencias, ¿vale? Entonces, inicialmente nos pide ahí que midamos lo que sería el voltaje en vacío. Voltaje en vacío, ahí se ve bien el polímetro, o ahí mejor, ¿vale? Ahí mejor. Lo ponemos lo que sería el negro en el común y el rojo en lo que sería para medir voltaje y demás, ¿vale? Colocamos ahí y lo siguiente que vamos a hacer es medir el voltaje en vacío. ¿Cómo se mide el voltaje en vacío? Es decir, voltaje sin circuito conectado, es decir, no tendríamos conectado el interruptor, tenemos abierto, ¿vale? Entonces mediríamos directamente sobre la batería, ¿vale? En este caso nos da 12,91, ¿vale? Entonces apuntaríamos aquí, vamos apuntándolo, 91 voltios. Tensión eficaz, muy fácil, es un circuito pequeño, entonces veréis que la diferencia es pequeña, ¿vale? Entonces ya conecto el circuito, he conectado, ¿vale? A ver si cierro ahí, a lo mejor se ve un poco mejor.
entonces, a ver si ahora se ve un poquito mejor, ¿no? Sí. Vale, entonces yo ahora lo que hago es medir directamente, ¿vale? A ver. Y ahora me da 12,88, ¿vale? Eso sería lo que sería el voltaje eficaz o tensión eficaz. Voltios. Lo siguiente que vamos a medir son las resistencias. Sabéis que para medir una resistencia el circuito siempre tiene que estar abierto, ¿vale? Nunca tiene que estar cerrado. Acordaros de eso, que es importantísimo. Entonces, directamente desconectamos, ¿vale? Tenemos eso y lo que haríamos es desconectar el circuito. No tenemos ningún tipo de conexión ni nada por el estilo. Y entonces ya vamos a realizar las mediciones. Resistencia 1. Según el circuito, la resistencia 1 y la resistencia 2 están conectadas en paralelo. Si están conectadas en paralelo y queremos medir su resistencia, lo que tenemos que hacer es, ni más ni menos, que abrir uno de los circuitos. Entonces yo cojo, ¿vale? Me vengo aquí y lo que tengo que hacer es abrir. Desconecto lo que sería la resistencia. El circuito ya está desconectado totalmente y demás, ¿vale? Con una pinza que hubiese quitado es suficiente, pero bueno, tengo todo desconectado. Mediría entre la resistencia, entre lo que sería uno de los terminales de la resistencia y lo que sería donde va a conectarse, es decir, en el otro, ¿vale? Cogería ahí, si no cambio, porque ahora ya lo que sería en ohmios, ¿vale? En 200 ohmios vamos a medir la resistencia, ¿vale? Pues lo dicho, mediríamos, como si fuese como cuando estamos en un circuito paralelo, que tenemos que aislar una resistencia del resto para medirla. Entonces, cogeríamos y nos da 12,3, ¿vale? Apuntaríamos aquí, si encuentro ahora la tiza, sí. Con 3 ohmios. Seguidamente, ¿vale? Ya la tengo. Lo que puedo hacer antes de conectar esa, como tengo la otra, ¿vale? La 2, que va conectada con la 1, pues directamente lo que hago es medir la resistencia desde este punto hasta lo que sería este punto. Y me da 39,9, ¿vale? Prácticamente 40 ohmios, ¿vale? Sencillamente lo redondeamos y ya está, ¿vale? Entonces ahora ya podemos unir esta, ¿vale? Acordaros, si yo midiese lo que sería la resistencia de este conjunto, es decir, de estas dos, la 1 y la 2, que están unidas en paralelo, veríamos que la resistencia que nos proporciona, es decir, la resistencia que tendríamos resultante de ese conjunto, siempre será inferior a la más pequeña de ellas, ¿vale? Entonces, fijaros, por si al caso, para que lo veamos, ¿veis? Nos da 9,8, cuando aquí la menor habíamos visto que era de 12,3, ¿vale? Entonces, todo esto va funcionando correctamente, se está dando la ley de Ohm y demás. Seguida vamos a hacer la resistencia 3. La resistencia 3 hemos visto en el circuito que está en paralelo, en serie con respecto a la resistencia 1 y 2. Vale, pues entonces muy fácil. Yo me vengo aquí, esta es la salida a la resistencia 3 y esta es la salida de la resistencia 3 a la resistencia 4. Pues pincho y pincho y me da 12,5. Vale, ahí no tengo que desconectar nada ni nada. Ahí es lo que me da 12,5 ohmios. La resistencia 4, esta está en serie con respecto a la resistencia 3. Entonces yo vendría sin desconectar nada, aquí no desconecto nada ni demás, estas están en serie y veríamos lo que me da. 38,8, con 38,7. ¿Vale? 38,7 ohmios. ¿Vale? Y por último tendríamos la resistencia total. La resistencia total tendríamos que medir desde este punto, ¿vale? Desde la entrada
hasta la salida hacia masa, desde ahí hasta ahí, que nos daría 60 ohmios, redondos. ¿Vale? Vamos ahora a medir lo siguiente. Lo siguiente que vamos a medir es lo que sería, esto cómo se llama, voltajes. Vamos a medir los voltajes. Tenemos aquí. Conectamos, a ver que se vea bien con el polímetro, cambiamos a 20, ¿vale? Ponemos en la escala de 20 voltios, ¿vale? Conectamos, ¿vale? Lo que sería el circuito, le damos y inmediatamente lo que vamos es a ver las caídas de tensión en las resistencias. Primero me dice V1, que sería en la resistencia 1. Cojo de aquí, ¿vale? Y aquí, ¿vale? Y me da 1,92, que sería lo mismo que si midiese aquí, ¿vale? 1,92. Voltios, ¿vale? Medimos lo que sería el voltaje sobre la 2. Me vendría aquí. Espera, a ver. 1,92, ¿no? Más o menos 1,93. Vamos, lo que sería lo mismo, 92, 93. ¿Vale? Lo podemos. 1,93 voltios. ¿Vale? Una diferencia. Seguidamente, vamos a la resistencia 3 a ver el voltaje, la caída de tensión que tendría. Sería desde este punto hasta este punto, que serían 2,53. 2,53 voltios. Después tendríamos lo que sería la cuarta, ¿vale? Desde aquí hasta aquí, 8,06. Voltios. Seguidamente vamos a medir lo que serían las intensidades, ¿vale? Entonces, para medir las intensidades, sabemos que primero que nada, si yo quisiera, que luego ya veremos la intensidad total, ¿vale? Pero si yo quisiera medir, por ejemplo, la intensidad en lo que sería la 1, muy fácil. Primero que nada, tenéis que saber, como ya os digo siempre, que cuando medimos las intensidades es en el único momento que nos podemos cargar un polímetro. Cambiaríamos aquí la pinza roja, ¿vale? Lo pondríamos ahí para medir amperios, en este caso hasta 2 amperios, porque no creo que sobrepasemos los 2 amperios, ni muchísimo menos. Y lo que sería este lo pasaríamos donde pone DC, que es corriente continua, a 2. Si fuese AC sería para corriente alterna, ¿vale? Entonces vendríamos aquí, aflojamos lo que sería esta, que es la que queremos medir, y lo que sería es intercalar nuestro polímetro, como si fuese un contador de agua, pues lo mismo, de uno al otro. ¿Qué nos da? 0,160. Vale, vendríamos aquí. 0,160 amperios, o lo que serían 160 miliamperios. Seguimos. Ahora vamos a medir lo que sería la otra. Muy fácil. Sería la 2. Pues ahora venimos y para medir la 2 sacamos, ponemos la que teníamos antes aquí. Vale, y lo que hacemos es intercalar nuestro polímetro, exactamente igual que antes, ¿vale? Abrimos, que hemos abierto el circuito, intercalamos. Y ahora vemos que tiene 0,48, ¿vale? Amperios. 0,048 amperios, ¿vale?
luego veremos porque sale más pequeño o demás, pero tiene su explicación. Dice, hostia, qué caída de tensión tenemos ahí, qué poca intensidad pasa por ahí. Luego lo veréis. ¿Vale? Volvemos a introducirlo. Ay, perdón, no ha entrado. Vale, seguidamente estas se introducen y ahora vamos a ver lo que sería la de la 3. Hemos visto la 1 y la 2, la 3 es muy fácil. Desconectamos de aquí. ¿Vale? Y intercalamos nuestro polímetro. ¿Vale? En intensidad. Uno y el otro. 206. Es decir, 0,206. 0,206 amperios, lo que serían 206 miliamperios. Y el 4, vamos a ver por último, vamos a unir esta. Y veremos lo que sería la última, la 4. ¿Vale? Esta pasa, viene por aquí y aquí se viene a la 4. ¿Vale? Vendríamos, ¿vale? Y tocaríamos aquí. ¿Qué nos da? 206, prácticamente lo mismo que habíamos medido antes, ¿no? 0,206. Dime. Espérate un segundo, espérate. Vale, entonces lo que tenemos que hacer es, una vez ya tenemos lo que serían los valores, y ahora los veríamos. Entonces ya lo hemos puesto aquí, lo volvemos a poner. Lo apretamos. Vale, y ahí ya lo tendríamos todo circuito otra vez. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es realizar una comprobación, ¿vale? En los datos que hemos tenido. Y veríamos lo que pasaría con la aplicación de la ley de Ohm cuando hiciésemos los cálculos, aunque eso ya os lo dejo para vosotros, si no el vídeo se haría muy extenso. Entonces venimos para acá, una vez, eso sí, hemos terminado, os recomiendo que inmediatamente el polímetro, tras medir una intensidad de corriente, lo modifiquéis, ¿vale? Lo que sería, dónde está, porque si no luego la gente la lía. Entonces venimos aquí a subir esto un poco, a tirar a bajar. Vamos a ver si vemos bien lo que serían los datos obtenidos. Vale. Bueno, aquí tenemos los datos obtenidos. Bueno, la tensión en vacío, la tensión eficaz, que es cuando ya el circuito lo hemos conectado, siempre hay una pequeña diferencia. Esta diferencia será más considerable cuando mayor sea la intensidad de descarga que se produzca en el circuito, pero aquí, como es muy poco, pues entonces prácticamente no hay diferencia. Después hemos medido las resistencias, la R1, la R2, os habéis dado cuenta que aquí cuando hemos medido la total de estas, ¿vale? De estas dos, es decir, del paralelo este R1, R2, de ese paralelo no sé si daba entre 8 y 9 ohmios. ¿Vale? ¿Por qué? Porque nos da siempre una resistencia que es inferior a la más pequeña de estas. ¿Vale? Después tenemos la resistencia R3, ¿vale? Que nos ha dado 12,5 ohmios, y después la R4, 38,7 ohmios. ¿Vale? Resistencia total, 60. La resistencia total, ¿qué sería? La suma de esta más el resultado de estas que estaban en paralelo, que es aproximadamente entre 8 y 9 ohmios que habíamos medido, digo, que es más pequeña. Entonces, si sumásemos esas tres resistencias, obtendríamos un valor prácticamente de 60 ohmios. Pero no es sumar esta más esta más esta más. No, estas dos tenemos que ver lo que sería el conjunto, que es cuando hacemos lo que se denomina como la inversa en la ley que aplicamos, que
Dice que 1 partido la resistencia total del paralelo es igual a 1 más la resistencia 1 más 1 partido la resistencia 2 más todas las resistencias correspondientes que hay en el paralelo, ¿vale? Entonces tendríamos, ¿vale? Nos da lo que hemos medido, la resistencia total 60 ohmios. Ahora vamos al voltaje, ¿vale? A ver si se ve bien, el voltaje sí. Voltaje 1, habíamos medido sobre lo que sería la resistencia 1 de 1,92 voltios, que es prácticamente la misma que en el 2, ¿veis? Pero la resistencia, pero si uno tiene una resistencia de 12, claro, pero es del paralelo. Entonces, coincide que en un paralelo, en ambas resistencias o en las resistencias que tenga ese paralelo, en todas tienen la misma caída de tensión. Que en este caso sería 1,92, 1,93 voltios. Después tenemos lo que sería el voltaje sobre la V3, sobre esta resistencia que tenemos aquí, ¿vale? Que nos da que es 2,53 voltios. Y la última, V4, que también tendríamos V3, es de 12,5, aquí que caía sería de 8 a 9 ohmios ese conjunto, esta es de 12,5, lo que sería que está sola, porque ahí, si es en serie, es la que medimos directamente, y después la 4, fijaros que hay una caída de tensión de 8,06. ¿Por qué? Porque es la que más resistencia tiene 38,7, ¿vale? Y está en serie con respecto a lo que sería la resistencia 3, ¿vale? Y lo que sería el conjunto resistencia 1 y resistencia 2, ¿vale? Entonces tendríamos que al tener una mayor resistencia, pues coincide también en una mayor caída de tensión. Hay que aplicar una mayor fuerza para que pase lo que sería la corriente, los electrones a su través, ¿vale? Y después tenemos las intensidades. La intensidad 1, que era la de la resistencia 1, que nos daba 0,160, y después tenemos la intensidad 2, que sería de la resistencia 2, claro, como en esta tengo menos resistencias, pues tenemos una mayor intensidad, pero en la resistencia 2, para la misma caída de tensión, tengo una mayor resistencia, entonces ¿qué pasa? Porque hay una intensidad más baja, que en este caso sería 0,48. Después tenemos la intensidad en la resistencia 3, es un circuito en paralelo. En todos estos puntos, a ver si... En todos estos puntos, en todos, pasa la misma corriente, que es lo que sería la intensidad de corriente total, que es la misma que habíamos medido en intensidad 3 y en intensidad 4, ¿vale? Es exactamente la misma, ¿vale? Y si os dais cuenta, si sumaseis 0,160 más 0,048 nos daría aproximadamente 0,206. Bueno, esto si lo viésemos en miliamperios, ¿vale? Si en vez de ponerlo como lo hemos puesto en amperio, lo queremos poner en miliamperios, porque nos gusta más, serían 160 miliamperios. A ver, voy a borrarlo. ...48 miliamperios... ...206 miliamperios... ...y aquí... ...206 miliamperios... ¿Vale? Entonces veríamos que la suma de estas dos intensidades coincidiría con I3 y I4, que es exactamente la misma, ¿vale? Hablando en miliamperios. Por otro lado, aproximadamente, puede ir por 0, ahí se puede dar 1 miliamperio, pero eso es más por lo que sería por no coger todos los decimales o demás que nos salen en lo que sería el polímetro o demás, ¿vale? O por el redondeo y todo esto. Y en los voltajes, si sumásemos, ¿vale? Estos dos, uno de estos, 1,93 más 2,53 más 8,06, nos daría el voltaje eficaz, ¿vale? La tensión eficaz de ese circuito, ¿vale? Pues nada, esto sería un poquito para que vieseis cómo se realizan las diferentes mediciones, ¿vale?
en este caso de intensidad, voltaje y resistencia, sobre un circuito de resistencias lineales en serie paralelo, ¿vale? O paralelo serie, como lo queráis llamar.